genial, amigo. Qué bueno que nos hayamos podido juntar por fin. Es medio un... ¿cómo se llama esto? Es medio un bodrio el YouTube, así que bueno, ya fue, nos juntamos por acá. Sí, sí, sí. Yo te agradezco igualmente que te hayas pasado por el canal y que estaría encantado de que nos compartieras pues tu visión y propósito y, y que bueno, me encantaría si quieres pues entrevistarte, hacerte una pequeña entrevista. Corrígeme si me equivoco, Jaco. Totalmente. No, 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 para nada, está buenísimo, me encanta la propuesta, por eso estamos acá. Vale, corrígeme. Eres biólogo, zoólogo, además eres coach y facilitador en el desarrollo personal del individuo, eres creador de comunidad de líderes emocionales a empoderarse, eso me gusta, Totalmente. y también ayudas a personas a identificar y conectarles con sus emociones para que vivan totalmente en paz. Así es. Bueno, intento, no me gustan tanto los títulos, pero intento ser esa clase de persona. Y por ahora estoy en esa. Me licencié yo de biólogo en diciembre y de ahí decidí dedicarme a algo quizá un poco diferente, que era el coaching. Y bueno, ayudo a la gente con lo que pueda. Yo soy una persona que comparte lo que vive, no prometo nada, ni ofrezco garantías, ni es como que yo solo charlo de lo que me gusta y con lo que pueda ayudar a la gente le ayudo a sanar algunas cosas de su pasado o a lograr conectarse con ellos mismos, con su esencia. Y creo que eso, bueno, creo que eso ayuda muchísimo a la gente, así que es lo que intento hacer y mediante mi contenido intento también inspirar a las personas, así que vamos por ese camino, es lo que hago. Si se puede decir que es eso, sí. Qué bonito, qué bonito. Creo que te hizo, Jaco, aventurarte por este camino del desarrollo personal y sobre todo inspirar a otros a que realmente se acercasen a este camino, ¿no? Que no es fácil para nadie. ¿Qué es lo que sentiste? ¿Qué es lo que realmente te llevó por ese camino? Banca que estoy fijando, tratando de fijar, eh, ahí está, así nos vemos los dos en la pantalla. Dale. Ahí está, ahí nos vemos bastante bien. Bueno, mirá, yo en mi vida he sufrido bastante ansiedad, todo lo que se relaciona con las emociones. Yo suelo sentir las emociones muy fuertemente. Quizá el resto del mundo no. Siempre me sentí un incomprendido por sentir tanto las emociones y decidí meterme, entre comillas, en el mundo del desarrollo personal por una fuerte ansiedad que me agarró en 2022, que muchas incongruencias juntas en una misma semana, un mismo mes, donde casi no comía, no dormía, estuve llorando todo el mes. Tuve que largar muchas emociones reprimidas que tenía, nunca me había animado a contarle a familiares o amigos que bueno, que tenía muchas emociones reprimidas que no había logrado expresar. Además, en ese año tuve un viaje psicodélico, un viaje de hongos psicodélicos que me llevó a conectarme con una especie de que sentí que había algo más que el mundo terrenal y eso me llevó a desarrollar también un poco mi espiritualidad y a empezar a cuidar mi cuerpo, empezar a leer libros, a meterme de lleno en el desarrollo personal y la gota que rebalsó el vaso fue ese ataque de ansiedad que me dijo, che, vos tenés que salir de acá, no hay forma de que sigas viviendo esta vida de pretender ser alguien que no sos, de estar con personas solamente por estar, de no cuidarte, de no amarte. eh, y bueno, todo eso se dio a raíz de que yo en mi secundaria siento que sufrí bastante, tuve un intento de suicidio también, entonces ese intento y esa fuerte depresión que yo viví en la secundaria nunca la había logrado sortear hasta hace estos 2 años cuando me agarró esa ansiedad que dije, evidentemente acá hay cosas que sigo teniendo que resolver y las voy a tener que resolver toda mi vida porque eso nunca se termina. Y a raíz de eso decidí enfocarme en mí, en mi amor propio, en desarrollar mi virtud, mi fuerza física, mi fuerza mental,
desarrollar mi habilidad como comunicador, como creador, como estudiante también. Y fue un antes y un después, básicamente. Empecé a escribir y empecé a leer un montón y me empecé a formar. Y hoy en día estoy acá en un lugar que parece que es el mismo, pero ha cambiado tanto dentro de mí que es imposible que sea el mismo. Uno no pasa dos veces por el mismo río, así que siento que este lugar es como ese río que nunca es el mismo. Así que mi vida externa puede no haber cambiado mucho, pero mi vida interna es totalmente diferente. Así que creo que fue por eso. Hace 3 meses también tuve un ataque de ansiedad muy fuerte, mucho más fuerte que el anterior. Y logré también sortearlo en el sentido de logré aprender que ya no dependía de otras personas, que dependía exclusivamente de mí. Y logré sortearlo de la mejor manera que pude. Así que después de ahí empecé a hacer contenido a full para ayudar a la gente en estas situaciones y me fue bastante bien, la verdad. Tuve un crecimiento que no esperaba, así que muy bueno. Qué bonito escucharte y, y la verdad es que a veces me siento completamente comprendido porque a veces siento que la vida a veces nos tiene que dar muchísimos mensajes, pero siempre hay uno en especial que nos hace pararnos y empezar a cuestionarnos la vida, pero a cuestionarnos la vida desde otro enfoque, desde una perspectiva muchísimo más ampliada, ¿no? Y la verdad es que estoy completamente de acuerdo con lo que dices. Me siento, me refiero que también lo he vivido en mi proceso. En mi proceso también lo he vivido desde chiquitito. Ujú. Desde chiquitito sí que lo pasé muy mal, pero gracias a Dios que no, simplemente no lo dejé ahí y seguí con mi vida, sino que me abrí a entender y a comprender, porque comprender es muy difícil y escuchar pues mucho, mucho más, ¿no? Comprender Y creo que es una... O sea, tratar de comprender esto con el lenguaje del ego creo que es una trampa mortal porque nos invita a tratar de como descifrar algo que no tiene quizás desciframiento. Es como, esto es lo que es y a veces el no comprenderlo o el que la gente no te comprenda es un símbolo de que está bien, de que estás siendo vos, no, digamos, creo yo, mis innumerables intentos por hacer que la gente entienda lo que yo había pasado y demás, me encontré siempre con la misma incertidumbre, que es que nadie te va a comprender. Y el día que entendí eso fue como, bueno, está bien, si nadie me comprende, entonces voy a procurar ser lo más yo que pueda. Así que creo que es una hermosa reflexión. mm, sí, total, total. Jaco, me gustaría preguntarte también, porque normalmente me encuentro con muchísimas personas que les cuesta muchísimo sobrellevar esas emociones de baja densidad, Ujú. como la ira, el miedo, la ofuscación. ¿Qué recomendación nos darías para poder enfrentarnos a esas emociones que nos paralizan y no nos dan esa posibilidad de enfrentar esos retos con confianza y determinación? Mira, yo ¿Qué lo nos que sí... Sí, no, seguí. Bueno, yo lo que siempre le digo a la gente es que lo primero que tienen que entender, aunque no lo vean, es una cosa es entenderlo lógicamente y otra cosa es verlo espiritualmente. Lo tienen que entender lógicamente primero. Aunque no lo vean, tienen que entender que ese es un estado transitorio, que ese es un estado que va a pasar. En la medida que vos entiendas lógicamente, porque por ahí espiritualmente no sabes si va a pasar o no, porque la vida es imprecisa, es incertidumbre plena, entonces internamente no sabes bien qué está pasando.
pero lógicamente tu cerebro racional tiene que aprender a decir, esto es un estado transitorio. En la medida que vos entiendas que eso es un estado transitorio, entendés que del punto en el que estás ahora al estado en el que ya, al estado en el que está todo bien, digamos, lo único que hay es tiempo. Entonces, en la medida en que entendés que lo único que hay es tiempo, vas a poder entender que vas a salir de ahí. Que no importa si son 2 meses o 5 años. En la medida en que pase ese tiempo, estás bien. Entonces, tenés que aprender a ver que el tiempo, primero que cuando aprendes a ver el tiempo como una ilusión, entendés que del estado en el que estás al estado final, solamente hay una ilusión de tiempo. Entonces, en la medida que entiendas eso, no hace falta que estés bien, solo hace falta saber que en algún momento vas a salir. Y esa es la trampa en la que cae, y la que yo he caído, y caigo siempre, soy un ser humano. Es que creer que nada tiene solución. Tienes que creer que vas a estar así para siempre. Tienes que creer que este es un estado definitivo de tu mente y que nunca más vas a poder salir. Pero es un estado transitorio. Y la ansiedad, lo que tienen esos estados de baja energía, de miedo, de ira, de frustración, es que pensás que vas a estar así para siempre. O por lo menos a mí me pasaba eso. Yo hablo desde la pura experiencia. Yo no sé cómo es el resto de la gente. Entonces, eh, tenés que primero entender que vas a poder salir. Y después entender que quizás hace falta que dejes de hacer cosas, que dejes de buscar la manera de salir, que empieces a decir qué estoy pasando ahora y empieces yo lo que utilizo siempre es la técnica del dejar ir, técnica, no me gusta la palabra técnica, pero es como un estado de completa entrega hacia el proceso. Si yo estoy pasando por un momento de ansiedad, de ira, de tristeza, dejo de hacer completamente todo lo que estoy haciendo y me pongo a sentir esa tristeza, porque la energía tiene las emociones tienen una energía, y si vos le das poder, o sea, tiene una energía que se gasta. Entonces, en la medida que gastes esa energía y no la dejes estar en tu cuerpo, esa energía se va a ir, y a la medida que más gastes esa energía, menos va a aparecer en el tiempo. Entonces, lo otro que les recomendaría es que conecten con esa emoción, que la dejen ir, o sea, que sientan esa tristeza en donde quiera que esté en su cuerpo y que digan, bueno, estoy sintiendo tristeza. Por favor, vida, dame más tristeza, si la siento y se agota la energía. Es lo que yo siempre intento hacer, como que intento largar todo, es como, bueno, una lloradita y a seguir. eh, em, y los estados así, creo yo, de explosión emocional es porque evitamos hacer eso, evitamos, nos enfocamos en otras cosas, nos distraemos y decimos, bueno, es una transición, es una emoción transitoria, listo, sigo. No, no funciona así. Es como tenés que aprender a vivir y experimentar esa emoción de miedo, de tristeza, de ansiedad. Porque si no lo vivimos, se reprime. El cuerpo tiene tres maneras de lidiar con las emociones. Una es la supresión, la expresión y la supresión, expresión. Bueno, no me acuerdo pero básicamente supresión, o sea, suprimís la emoción o la expresás al mundo. Y hay otra que también es la de vivir la emoción, experimentarla. No hace falta contársela a todo el mundo, ni hace falta reprimirla. Hace falta simplemente experimentarla de una manera correcta y vivirla. Creo que la represión pasa por no vivirla, por querer anularla. Sí, totalmente de acuerdo contigo. Escape, perdón, la Pienso, tercera. Supresión, expresión y escape. El escape es como escapar a través de las drogas y otras sustancias. sí, podríamos decir que realmente nuestras emociones bajas se quedan con nosotros porque no nos permitimos ese espacio para cogerlas y recibirlas independientemente de cómo queramos que sean o independientemente de cómo queremos sentirnos, ¿no? Porque muchísimas veces tenemos ansiedad, miedo y normalmente queremos salir de ahí ya. Es como que queremos, mediante cualquier vía que yo tenga, pues evitarla, resistirme a ella, con tal de poder sentirme mejor, en vez de entregarme a ese camino, a ese proceso y que sea lo que tenga que pasar, ¿no? No Exactamente. sé, Sí, es un poco dejarse llevar por esa emoción
y no querer evadirla, porque el mundo lo que hace es evadirla y tratarla, o tratarla psicológicamente, que también es una buena alternativa, siempre hay que ir a terapia y charlarla en psicoterapia, pero a veces eso no alcanza, no alcanza con decir me siento mal, alcanza con sentir esa emoción a pleno y decir me siento mal, por ende ahora me voy a estar media hora llorando si es necesario para alargar todo lo que tengo que largar y en la medida que empezás a largar de a poco y dejar ir esas emociones negativas, siempre pasa que cuando terminas de llorar conectás con la paz. No hay forma de que no pase. O sea, no hay forma que después de un buen llanto no conectes con la paz. Es algo intrínsecamente humano. O sea, te pones a llorar, terminás de llorar y estás en paz, estás feliz, estás alegre. No hay forma de que no lo estés. Y el que diga lo contrario es porque todavía no empezó a largar todo, no logró largar todo. Es como una pequeña partecita y no logró expresar y conectar con todo ese miedo y esa incertidumbre que genera la tristeza y un montón de emociones. No me gustan negativas porque pienso que no hay nada negativo, pero como emociones de baja frecuencia. Este, pero creo que es eso, es dejar ir un poco y saber que después de ese pequeño miedo, las emociones no duran más de 10 20 minutos. Después de ese pequeño miedo hay paz. Mm. O sea, debemos de entregarnos al proceso y confiar muchísimo más en en nuestra capacidad de llevar la situación, ¿no? Tener esa fe, ¿no? Creo que sí, el hecho Creo. principal de que la gente piensa que no va a salir es porque no confía en sí misma, no confía en que... Y la gente quiere salir porque la está pasando mal y a veces no podés salir y los entiendo y es como, ya vas a salir, quizás ahora no podés, pero no poder es parte de poder también. Es parte de decir, che, ahora no puedo, yo quiero salir, ahora no estoy pudiendo. Entonces tardarás lo que tenga que tardar en salir de esa situación, pero creo que una parte es establecer esa confianza en vos mismo. Y esa confianza se da por medio del coraje. Entonces, generalmente la gente pasa de estados de miedo, de decir, che, tengo mucho miedo de esto, a decir, de repente una especie de elevación de ese nivel de conciencia, de repente del miedo dice, yo puedo. Y en el yo puedo está el coraje, y en el coraje está la energía para salir de esa situación. Entonces, lo que le recomiendo a la gente es conectar con ese yo puedo, conectar con esa confianza en vos mismo, de que vos podés salir de esa situación, porque sos un ser humano y si otro pudo, vos también podés. Eh, lo primero que trato de hacerle entender a la gente es que esa situación la pueden cambiar, porque si nunca se lo dijeron a ellos mismos, quizás está bueno que otra persona se los diga. Eh, y es difícil, pero no por eso es imposible. Completamente, completamente. Jaco, ¿qué nos puedes contar de los niveles de conciencia? ¿Qué son esos niveles de conciencia? Bien, me encanta esa pregunta porque es un tema que a mí me encanta, que hace poco lo descubrí, no soy un experto en el tema, he leído mucho y me he informado, pero siempre con ansias de lograr aprender más y cualquier cosa y cualquier eh, cosa que vean que por ahí no digo bien, me lo pueden comentar, no hay drama. Los niveles de conciencia son como estados de la mente desde donde uno hace las cosas. Em, y van desde una menor frecuencia a una mayor frecuencia. La frecuencia está medida en una escala logarítmica. Yo no sé cómo se mide, o sea, sé que hay varios métodos de medición, pero nunca probé cómo se mide y tampoco me interesa saber cómo se mide, simplemente hay que saber que esos estados de conciencia se pueden medir mediante pruebas musculares, kinesiológicas y demás. Y son estados que van desde los números más bajos hasta los números más altos, de una escala de 0 a 1000 más o menos. En la escala más baja, en los niveles de 0 a 200 más o menos, eh, están los niveles o los estados de contracción, que son estados emocionales que no te permiten eh, que no te permiten ayudar, que te contraen de la vida que vos querés. Son estados de no puedo, de insuficiencia, de tengo miedo, de no me sale, de nada tiene sentido, de ansiedad. Muchos estados, o sea, todas las emociones que no nos gustan, básicamente, porque a nadie le gusta sentir miedo, ansiedad, frustración, ira, todas las emociones que no nos gustan vibran en esos estados, calibran en ese nivel de frecuencia. Y ese nivel de frecuencia está medido por ondas cerebrales que se pueden medir con, eh,
en el cerebro, ondas cerebrales que transmiten ese nivel. Después del nivel de 200 están los estados de expansión, que son los estados que te permiten esa energía poderosa creadora, que te permite básicamente acceder a estados creativos, a estados de paz, a estados de amor, a estados de voluntad, de coraje, de razonamiento, a estados que te permiten eh, ser un creador de tu vida, yo lo llamo, ¿no? Estados de creación y estados de destrucción, lo llamo yo. Los estados de creación son los que están por arriba del 200 y los de destrucción son los que están por abajo, porque los estados de ira, de miedo, de frustración, de vergüenza, todos esos estados son estados que te conducen hacia la destrucción de vos mismo. De hecho, los estados de vergüenza y de más baja frecuencia están tan cercanos a la muerte que son mucha gente en esos estados, y yo he estado en esos, en esos estados, tiene ganas de morirse. Y lógico que tengan ganas de morirse, porque están todo el tiempo pensando que no hay solución, que no hay salida, que no hay escape. Y con los niveles de conciencia, con los niveles de conciencia yo entendí que no importa el qué hago, importa el desde qué nivel de conciencia lo estoy haciendo. Y eso sucede mucho en el trabajo, en las relaciones. Si vos estás en una relación por miedo a no estar en esa relación, entonces esa relación no tiene mucho futuro. Lo mismo si vos estás en un trabajo por miedo a no tener dinero, entonces ese trabajo quizá no tiene mucho futuro. Y cuando empecé a ver el no qué hago, sino el desde dónde lo hago, desde qué estado de conciencia lo hago, empiezo a actuar quizás y a tratar de elevar ese estado de conciencia para poder hacerlo con la mayor cantidad de amor que pueda. Porque no es lo mismo trabajar por miedo que trabajar con amor. Y creo que ahí entendemos un poquito más desde dónde está hecho el mundo, ¿no? Desde qué estado están hechas las cosas. Veo mucha gente trabajando por miedo, o estando en una relación por miedo, o no sé, estando en la universidad por miedo, o muchas cosas que lo hacen desde un estado de conciencia bajo y luego cuando quizá terminan eso, terminan ese trabajo, terminan teniendo ese dinero, terminan teniendo esa relación, terminan terminando la universidad, eh, se dan cuenta de que en realidad siempre lo hicieron desde el lado de la carencia, desde el lado del no tengo, no puedo, por ende voy a probarme que puedo, eh, o que puedo tener. Y eso genera insatisfacción, pienso yo, ¿no? Cuando uno hace las cosas desde el lado del amor, que no siempre es tipo todo color de rosa, sí, estoy enamorado de la vida, no funciona así, pero cuando uno entiende que debajo de todas esas limitaciones hay amor, entonces puede hacer las cosas de una manera más constructiva. Me fui por las ramas, más o menos, pero creo que es eso. Mm. Yo te he comprendido. No te preocupes, lo importante es que lo hayas expresado y al final que las palabras no es lo importante. Al final, como tú bien dices, vivimos en un mundo completamente energético y, y mi pregunta que tengo para ti es, en esa tabla, en esos niveles de conciencia, ¿dónde empezaría o sea, esa soberanía o esa capacidad para poder distinguir entre la queja, la crítica y, y la responsabilidad? O sea, es, ese posicionamiento en el Ujú. que yo tengo esa visión o esa capacidad de ver que realmente yo soy responsable de todo lo que me sucede en la vida. Buena pregunta. Los estados menores a 200 son los estados que, que te ponen en un rol de víctima. Em, Creo que a partir de los 200, que es el nivel del coraje, uno empieza a ver la vida y uno empieza a ser responsable de su vida. Empieza a decir, quizá antes no podía, pero ahora veo que yo puedo hacerlo de esta manera. ¿Me explico? Y creo que a partir de los 200, que es el nivel del coraje, la aceptación, la voluntad, uno empieza a visualizar esa vida como un espejo de su propia vida y empieza a ver que en realidad sí puede hacer las cosas. Lo que pasa es que antes creía que no podía, o antes le habían dicho que no podía. Entonces, creo que al nivel del coraje, creo que es esa parte de vos que de repente tiene tanto miedo que dice, che, tengo dos opciones, o quedarme en este miedo o salir. Cuando decidís salir, ahí es cuando decís el yo puedo hacer esto. Y si yo puedo hacer esto, por ende no hay nada que no pueda hacer. Como por ejemplo me pasó a mí, cuando tenía ansiedad, yo tenía mucho miedo. Pero en un momento dije, che, o me quedo acá o empiezo a salir. Y ahí fue cuando agarré el yo puedo.
yo puedo superar esto. Que quizá vuelva, ¿eh? Pero yo puedo superarlo. Ahora sé que puedo superarlo. Entonces, tengo miedo, tengo el mismo miedo, pero ahora sé que es un estado transitorio que puedo saltear, que puedo superar, que puedo sortear. Eh, Creo que es por ahí, cuando agarras un poco de coraje y te decís yo puedo. Este, si lo haces desde un nivel inferior, desde el orgullo, o sea, si lo haces porque solamente, digamos, por tu propio beneficio, lo vas a poder hacer, pero te va a generar mucha insatisfacción cuando lo logres. Entonces creo que lo mejor es hacerlo desde el yo puedo hacerlo. desde esa alma, ¿no? Desde tu esencia, ¿no? Exacto, así es. Sí, completamente. ¿Qué nos podrías contar y cuál es tu sincera opinión de las terapias complementarias? Te hago la pregunta porque hay muchísimas personas que me he encontrado y claro, mm, vienen a terapia con, con esa idea de que voy a terapia y me hacen la terapia y realmente voy a salir mejor directamente al, al haberme hecho esta terapia. Y claro, luego se dan cuenta de que pasa una semana y no tienen esos resultados que tanto esperaban. Y claro, ahí llega ese bajón, pero, pero yo les he comunicado de que en realidad no es en sí la terapia, es lo que viene después de ese proceso, ¿no? En el que cuando tú vas a terapia, al final yo pienso que la terapia es como un puenting, ¿no? Es como crear ese salto, ¿no? Para poder observar el bloqueo, el problema que cada uno esté transitando, ¿no? En su camino. Totalmente. ¿Qué nos Sí, puedes contar? ¿Qué nos puedes...? a mí las terapias alternativas me encantan, no es algo que, o sea, cualquier tipo de terapia en realidad. Yo es lo que siempre le digo a la gente es que en el momento que vos pienses que alguien te puede solucionar tu problema, creo que ahí es donde puedes fallar. Porque la gente te puede acompañar mucho, un terapeuta holístico te puede acompañar muchísimo, un terapeuta, una psicoterapia te puede acompañar, mismo yo también te puedo acompañar, pero en el momento que creas que yo te puedo solucionar la vida, ahí es donde estamos cerrados, ahí es donde la gente compra soluciones. Eh, y creo que en el momento en que entiendas que yo te puedo ayudar, pero vos sos el canal para esa ayuda, vos sos el canal para tu sanación, para tu liberación emocional, eh, ya está todo resuelto, porque yo te puedo acompañar, te puedo inspirar, pero en el momento en que entiendas que la solución la tenés que encontrar vos, eh, yo no te puedo dar la solución, yo te puedo dar herramientas. Y cuando yo entendí que la terapia a mí no me iba a salvar la vida, que mi familia tampoco, que mi novia tampoco, que mis amigos tampoco, que simplemente están ahí para escucharme y apoyarme, entendí que todo dependía de mí. Y si todo depende de mí, entonces, si todo depende de mí, entonces, ¿cuál es el miedo que me está reteniendo y qué beneficio me está dando este miedo para yo no ser un líder de esta vida? Porque todo tiene un beneficio. El miedo qué sé yo, a no vivir solo, por ejemplo, a no irte a vivir solo, esconde el beneficio de que no te tenés que mantener solo. Entonces, hay un beneficio detrás de cada cosa. Y cuando empezás a ver ese miedo, esa ansiedad, esos nervios, como el beneficio que esconde detrás, te empezás a decir, bueno, pero ¿qué es lo que prefiero yo? ¿Tener este beneficio o tener el beneficio que hay detrás de ese miedo? Todos los miedos, todas las inseguridades esconden un beneficio. Eh, y en la medida que la gente no vea eso, va a estar limitada por el decir, esta persona me puede solucionar algo, me puede sacar este miedo. Y creo que ese es el primer error, creer que alguien te puede solucionar. Pero después de eso, todas las terapias están bien, lo que le sirva a cada uno. Yo hice biodecodificación, hice Reiki, eh, hice terapia con hongos, hice un montón de cosas que te pueden servir, pero no recomiendo ninguna, porque cada persona es un mundo. Entonces, no recomiendo ninguna y a la vez recomiendo todas, porque cada terapia es un mundo y si te lleva al autoconocimiento, entonces está bien. Mm, Sí, sí, sí. La verdad es que es así. O sea, si uno
no toma esa responsabilidad en sí mismo de que realmente puede cambiar, pues realmente le estaría dando el poder a otra persona y volveríamos a lo mismo, ¿no? A tener esa ilusión de que venga algún maestro y nos dé esa receta mágica, ¿no? Y nos salve de nuestro mayor calvario, ¿no? Que hemos creado, Claro. ¿no? Nosotros mismos. Es el problema de los gurúes que te quieren quizá vender la solución a tu problema y no existe la solución a tu problema dado por otros. Hay herramientas que te pueden servir. em, pero bueno, es también compartir lo que uno sabe, ¿viste? Mm, totalmente. Y Jaco, ¿qué es lo que... Porque vivimos realmente en una sociedad que está totalmente bloqueada, vive totalmente con el temor todo el rato en sus corazones y la verdad es que me gustaría crear, ¿no? Ese cambio, esa conciencia y ya lo estamos haciendo. Pero realmente nos podrías dar alguna recomendación de eso que nos frena y nos impide saltar hacia ese camino álmico y lleno de propósito. O sea, ¿qué recomendación nos darías a todos nosotros para salir de esa zona de confort, del victimismo, de esa queja constante en el que el problema no soy yo, sino es el otro y el mundo? Eh, ¿Qué vía nos darías? O sea, para poder empezar a transitar ese camino. la verdad es lo que yo entendí es que la vida es un espejo. Cuando vos entendés que nada te pasa, no hay algo que te pasa porque el mundo de afuera no existe nada afuera, entendés que todo es una proyección de tu mente. Y cuando entendés que todo es una proyección de lo que pasa en tus cinco sentidos de mierda que tenés, porque todos son obsoletos, cuando entendés que todo es una proyección de tu cerebro, de tu mente, entendés que todo lo que pasa lo estás interpretando vos. Y cuando entendés que todo lo que pasa lo estás interpretando vos, entonces te pones a pensar cómo puede ser que haya gente que tenga esto, que yo quiero, y haya gente que no. O sea, y cómo puede ser que yo me esté quejando de esto. Entonces, cuando entendí la ley del espejo, que es básicamente lo que yo envidio, es lo que yo en realidad no me permito ser, lo que yo admiro es en realidad la grandeza que reconozco en otros, que también está en mí. eh, Cuando empezás a ver la vida como que te está enseñando a vos a vivir, empezás a dejar de quejarte y empezás a empezar a accionar. Y lo otro que le recomiendo es que tomen riesgos, que no se limiten a una sola cosa. Es decir, yo siempre le digo, cuando yo estudiaba biología, yo era una persona que era muy curiosa, que nunca iba por, bueno, sí, me pongo a estudiar y ya está, termino la carrera. No, yo hice 1500 millones de cosas. Yo me fui 8 meses a viajar a Costa Rica, a trabajar, estuve por todos los laboratorios, hablaba con todos los profesores, como que quería meterme de verdad y quería experimentar lo que significa estudiar, ser un estudiante de biología. Entonces lo que yo les recomiendo es que tomen todo lo que puedan, que vayan y pregunten. Y para salir del victimismo, lo único que hay que hacer es el, reconocer al otro, reconocer que el otro es una proyección mía. Entonces, si estás culpando a otro o te estás quejando de otro, es porque en realidad esa queja no la estás haciendo vos, la estás viendo y la estás proyectando en otro porque no te animás a proyectarla en vos mismo. Entonces, creo que ese es el gran sufrimiento, es creer que el otro tiene la culpa. Y cuando empezamos a ver que nosotros tenemos no la culpa, sino la responsabilidad, empezamos a trascender ese victimismo y empezamos a tomar responsabilidad de eso. Pero para eso hace falta querer accionar y tener esa curiosidad por querer salir de esa situación. Eh, Creo que va por ahí. No sé si, no sé si respondí bien la pregunta, pero creo que va por ahí. ¿Será que bueno, me lo cuestiono a mí mismo también, ¿será que esa misma responsabilidad total de todo lo que nos pasa en nuestra vida, podemos recuperarla? O sea,
el centro para poder llegar a esa responsabilidad es el amor propio. O sea, es como lo que nos hace ver esa responsabilidad. Pregunto, Sí, yo me creo hago la que, pregunta a mí. yo Sí. creo que el enfocarse en uno es como la primera parte, ¿no? Uno hasta que no se enfoca verdaderamente en uno, no puede ayudar a los demás. Yo creo que el amor propio tiene muchas connotaciones, está muy cliché, hay un montón de cosas ahí que ver para mí, pero el amor propio para mí es enfocarse en uno y es entender que lo primero que tenés que transformar es tu propia percepción de vos mismo. No quiere decir que no puedas ayudar a otros en el camino, pero a lo que voy es que mucha gente, no sé, se mete a ayudar en cosas, se mete a querer solucionar problemas y no ha solucionado los suyos propios. O no ha solucionado porque los problemas son eternos, pero no ha trascendido sus propios pensamientos, sus propios niveles. Entonces sí, la construcción de ese amor viene por el lado de qué quiero yo para mi vida, no qué quiere el gobierno o mi jefe o quien sea, qué quiero yo, qué clase de persona quiero ser. Y todo se reduce a lo mismo, todos queremos estar sanos, queremos tener relaciones sanas, queremos tener mucho dinero, queremos impactar. En el momento en que entiendas eso, bueno, va a ir por ese camino. No te apures, tranquilo, todo llega. Lo que pasa es que tenés que entender que la versión que sos ahora quizá no es la versión, entre comillas, tu mejor versión. No me gusta eso porque vos ya sos tu mejor versión. Pero en el momento en el que vos digas, che, a mí me gustaría ser este tipo de persona, me gustaría ser una persona que entrena, que tiene buenas relaciones, que tiene buenos hábitos. Bueno, entonces este es el camino para convertirme en eso. Pero tranquilo, puede durarte toda la vida, te va a durar toda la vida, de hecho. La gente está muy apurada en conseguir resultados. Entonces lo que yo les digo es trabajen en sí mismos, trabajen en su amor, trabajen en conocerse. Conocerse es la primer clave. Preguntarme qué quiero, cómo quiero ser, cómo quiero reaccionar ante tales situaciones, cómo quiero verme. Eh, y después entender que cada uno es lo que sos perfecto tal cual sos, que no existe otra versión de vos, porque la versión de vos que es perfecta está ahora acá mismo sentada en este lugar, en donde sea que esté. Y tu mejor versión sos vos ahora. En el momento que entendés eso, decís, bueno, listo, como soy mi mejor versión, entonces soy una persona deportista, soy una persona que entrena, soy una persona que come bien, porque soy esta persona. Eh, es como, me gusta mucho lo de ser, hacer y tener, porque creo que es muy cliché, pero es clave. Es como, no para tener tenés que ser. Este, creo que va por ahí. Sí, y totalmente. O sea, que para que la realidad que queramos crear en un futuro, primero tendríamos que trabajar a nivel energético, ¿no? O sea, no podríamos obtener ese futuro que queremos visualizar, que es el de nuestros sueños, el que está en nuestros corazones. No podríamos verlo ni disfrutarlo si realmente no somos puros de corazón, si no tendríamos ese nivel energético para crear ese determinado nivel de realidad, ¿no? Totalmente, a ver, si vos no sos feliz con nada, no vas a ser feliz con todo. En el momento en que entendí eso, dije, bueno, el futuro que quiero crear ya está, ya existe en el campo energético, ya existe. Por más bizarro que suene, ya existe, porque spoiler, el futuro y el pasado no existen, lo único que existe es el presente. Entonces, en la medida que entendés que el futuro que vos tenés ya es ahora, tipo, no importa que no tengas esa casa, esa relación, ya es ahora, entonces empezás a decir, bueno, como ya es ese futuro, entonces, ¿cómo actuaría esa persona que yo quiero ser en el futuro? Bueno, actuaría de esta manera, entonces listo, me pongo a actuar de esa manera y aprendo en el camino a ser esa persona. Yo tuve que configurar mi cerebro completo para que entienda que yo soy una persona que hace ejercicio, porque yo era una persona que no hacía ejercicio, que no lo hacía de forma regular. Entonces tuve que configurarlo y decirle, loco, yo quiero hacer ejercicio, yo quiero ser este tipo de persona. Bueno, este tipo de persona ya existe, por ende esta persona iría hoy al gimnasio. Entonces eso es lo que me repetía siempre. Y después se están a hacer pequeños clics en tu sistema de hábitos y todo se alinea. Totalmente. Volver a ser responsables y cambiar totalmente nuestros hábitos si queremos que tener una vida
en calidad, de bienestar y sobre todo tener una buena salud. Totalmente, amigo. Eh, Jaco, para ir terminando esta entrevista, me gustaría que nos recomendases a todos, pues, qué podríamos hacer para, para este año 2024 crear una mejor realidad todos. ¿Por dónde podríamos empezar? escribiendo. Escribiendo todos los días el tipo de persona que les gustaría ser, escribiendo la vida que se imaginan y su vida ideal, entre comillas. Eh, Escribir es la forma más bonita para mí de conocerse, aunque no sepan. Y bueno, yo también es lo que enseño en mis clases y demás. Escriban, escriban, háganse preguntas difíciles. Pues ahí ya habéis escuchado a Jaco volver a la escritura, que también al escribir, pues nos estamos hablando a nosotros mismos. Pues bueno, Jaco, encantado, gracias por la entrevista, por todo lo que has compartido con nosotros. Es un placer tenerte aquí en este espacio, que nos haya brindado tu visión y tu propósito con nosotros. El placer es mío, Ari. Muchas gracias, en serio. Espero nos volvamos a comunicar pronto. Y les mando un abrazo a todos los que escuchen. Ya saben. Gracias. Vale, bendiciones. Bendiciones, amigo. Nos vemos.